¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Vamos a hablar del consumo de alcohol en nuestro país. Y esto a propósito de un estudio que revela varios datos y algunos mitos quizás de los chilenos respecto al consumo de alcohol, cuando están bajo la influencia de él. Por ejemplo, 4 de 5 personas no pueden reconocer este hecho. Bueno, de todo eso vamos a hablar a continuación con nuestro invitado el día de hoy, Pablo Ibáñez. Él, ya lo vemos, el director de ejecutivo de APROCOR, que es la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas, ¿no? En APROCOR. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Hola, Frecia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, en varios datos interesantes que arroja este estudio, que lo enfocábamos con esto de 4 de 5 personas no reconoce cuándo podría estar bajo la influencia del alcohol. En eso, ¿cómo se explica, ¿no? En un dato que damos como importante en este estudio. Claro, Frecia, yo creo que es importante aclarar que este es un estudio que nosotros realizamos como industria, como gremio, para saber un poco cuánto sabían las personas en torno a educación respecto a las bebidas con alcohol. Y efectivamente, como tú dices, hay algunos hallazgos que son bastante importantes y preocupantes, como que 4 de cada 5 personas no reconocen cuando podrían estar bajo la influencia del alcohol. O sea, vemos que hay un desconocimiento en torno a cuánto es el límite, y eso es una de las grandes problemáticas. De hecho, la gran conclusión que tuvimos respecto a este estudio es que existe una moderada cultura. No existe ni mucho ni tampoco poco. Hay algunos aspectos que sí conocen, pero hay otros aspectos como ese que es muy preocupante, que la gente no tiene el conocimiento. Y eso tiene que ver también con la peligrosidad que esto significa si alguien conduce, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que uno de los... A ver, hay dos temas. Primero, el conocimiento respecto a cuántas son las capacidades del cuerpo de absorber las bebidas con alcohol, que eso es preocupante, uno de los puntos que nosotros manifestamos como gremio en torno a la educación. Pero por otra parte también es un punto importante respecto a la educación vial, en torno a que una persona que bebe no puede conducir bajo ningún punto de vista. Y ese es uno de los puntos que más hemos esforzado, que también lo trabaja la CONACET muy fuertemente, Carabineros, pero creo que todavía existe gente que aún conduce y bebe. Según un poco el estudio que nosotros manejamos, los jóvenes, un grupo entre 18, 25, 28 años aproximadamente, ya tienen cierto conocimiento a que ellos optan a cuando van a beber, uno de los puntos que más toman, o sea, más que consideran, es que no van a conducir. Creo que los jóvenes, de acuerdo a hoy día las distintas aplicaciones móviles para poder trasladarse, que han solucionado este tema, han logrado que los jóvenes hoy, en menor medida, conduzcan y beban. Eso fue un avance, ¿no? Respecto no al consumo responsable necesariamente, pero por lo menos no exponerse en caso de tener que conducir y ahí acudir a estas aplicaciones o incluso al transporte público, entregar las llaves, pero definitivamente no subirse a un auto cuando se bebe alcohol. Efectivamente, como te decía, por ejemplo, un 71% de los jóvenes de entre 18 a 24 años ya conocen la ley Emilia, la conocen al revés y al derecho, saben lo que estipula las penas de cárcel de generar lesiones graves, gravísimas o muerte. Entonces eso ya es un avance, que ya los jóvenes tengan incorporado ese switch. También creo que hoy, para poder lograr obtener la licencia de conducir, también se han incorporado distintos tipos de preguntas en torno al alcohol y la conducción, que hacen que hoy día no sea tan fácil el poder obtenerla, sino que hoy día lo más importante es que cada persona que pueda tener su licencia de conducir tenga tajantemente claro que si va a beber no se puede subir a ningún vehículo, ni él conduciendo ni el de al lado ni el de al lado conduciendo tras haber bebido. Hay un dato, otro más interesante, que tiene que ver con que la mitad de los encuestados desconoce, dice, y bajo la unidad de medidas estándar, el vino, la cerveza o destilados tienen la misma cantidad de alcohol. Hay también mitos ahí, ¿no? De pensar que una cerveza puede ser quizás menos peligrosa y en comparación con otro tipo de tragos. Efectivamente, Frecia, ahí hay un mito. Hay muchas personas, como tú decías, pensaban mayoritariamente que un destilado, por ejemplo, era mucho más fuerte que una cerveza y un vino. Sin embargo, eso es un mito, o más que nada es un desconocimiento. A nivel internacional existe una medida estándar
que lo que hace es que, por ejemplo, una lata de cerveza de 3,55, que es aproximadamente lo que tiene, de 5 grados, una copa de vino de 150 ml de 12 grados, como son los vinos de acá, y 45 ml de un destilado de 40 grados, que podemos decirlo, por ejemplo, tomarse un whisky solo, tiene la misma cantidad de alcohol, incluso la misma cantidad de calorías. Entonces, aquí hay un mito y hay que develar que alcohol es alcohol. Cerveza, vino y destilados es alcohol. Lo único que varía es la cantidad que uno ingiere. Por eso son distintos tipos de bebidas que se consumen de distinta manera. Pero alcohol es alcohol. Uno puede hacer por la medida de trago estándar que se utiliza de repente en Europa o en Estados Unidos, cuando sirven los tragos con una medida, con un medidor que se llama Jigger, uno bebe o introduce a su cuerpo la misma cantidad de alcohol y por consiguiente la misma cantidad de calorías. Hay también en este estudio un punto destacable que tiene que ver con el consumo de alcohol en menores, por ejemplo. No hay tal conciencia, lo pregunto, Pablo, porque algunos de las afirmaciones era los menores de 18 años deberían probar un poco de alcohol para que aprendan, un 46 no ve problema con esta acción. ¿Cómo se traduce eso en costumbres o mitos también, ¿no? en este sentido? Efectivamente, Frecia, eso es parte de los mitos, como el mito muy noventero y absurdo de curado manejo mejor, o este otro mito, el prefiero yo darle de tomar a mi hijo menor de 118, menor de 18 años para que no se cure en la calle. No, yo creo que hay que enseñar, incluso dentro de los puntos más destacables, que la gente considera que la educación de la familia es primordial en torno a la educación de bebidas con alcohol, pero en esta lista, efectivamente un 76%, un 71% le entregaría alcohol a un menor de edad. Entonces, creo que eso es una problemática porque hay un desconocimiento en torno a cuáles son las problemáticas que puede causar en el cuerpo o en el crecimiento de un menor de edad al darle alcohol. Entonces, creo que esos son los mitos que hay que arraigar. Los mitos relacionados con la conducción, los mitos relacionados con los menores de edad y darle alcohol, los mitos de las embarazadas y darle un poquito de trago, y también el poder educar y conocer cuáles son los límites de cada persona. Es muy primordial en estas fechas de fin de año que debe uno, antes, durante y después que bebe, tomar agua y también comer, que creo que eso va a amainar y que la absorción del alcohol va a ser un poco más lenta. Y eso son algunos tips quizás para igual tenerlos en cuenta, no tomar sin alimento, por ejemplo. Idealmente sería una copa de vino para acompañar la cena en caso de las fiestas de fin de año o en el caso tradicional de una cena de fin de semana, ¿no? O tomar agua y no deshidratarse. Hay cosas que pueden tener un efecto directo. Sí, por eso la principal recomendación es alimentarse antes, durante y después, como para que cuando llegue el alcohol exista ya alimento dentro del estómago, pero además también el mezclar cada vez que uno beba un vaso de agua, pero también siempre y cuando conociendo los límites de las personas, independientemente de que uno coma antes, durante y después y tome agua, si se toma una botella entera, no va a haber diferencia prácticamente. Entonces, lo más importante es poder educar y entender y enseñar que hay que conocer los límites. Eso es muy importante. Nosotros somos un país que tenemos un consumo promedio de consumo per cápita anual en la población mayor de 15 años, que es la medida que es la edad que considera la Organización Mundial de la Salud, de 6,83 litros de alcohol puro per cápita. Eso está dentro de la medianía de la tabla de los países de América, también dentro de la medianía de la tabla de los países de la OCDE. Sin embargo, sí hay ciertas problemáticas. El consumo de alcohol en menores de edad, que inicia cerca de los 13 y los 14 años. Obviamente, el índice de accidentes y controles relacionados con conducción y alcohol han ido bajando en los últimos años. Sin embargo, hay que seguir trabajando hasta que esa cifra sea cero. También la cifra relacionada con alcohol en embarazadas y por consiguiente también el tema de la educación. Es muy importante que se hable en la casa, que se enseñe y ojalá al mediano o corto plazo esto también se pueda tomar como el Ministerio de Educación en el currículum escolar, así como se habla de educación sexual, también deberíamos hablar de educación en torno al consumo de alcohol y que conozcan los menores de edad, entre séptimo y octavo básico, que es prácticamente la edad donde se están iniciando, que aprendan
los peligros que incurren o cómo su cuerpo se ve afectado al ingerir o al tomar alcohol a tan temprana edad. Exacto, lo riesgoso que eso significa. Y para ya ir terminando, Pablo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la advertencia que se hace a los peatones? También en una alta tasa de accidentes de atropellos, por ejemplo, a veces no tiene directa relación necesariamente con una persona que conduce bajo los efectos del alcohol, sino las personas que transitan en las calles muchas veces en medio de la noche, cuando son fiestas de fin de año u otras. Efectivamente, uno de las grandes tasas de accidentes y fallecidos de estas fiestas de fin de año, efectivamente son los peatones, muchos en lugares también rurales, que yo creo que va en boga un poco lo que te hablaba antes, en torno al tema de la educación. Eh, Claramente se les pasa la mano y efectivamente cruzarse por la calle donde están los vehículos, donde hay un auto, donde puede haber un camión, es un peligro. Creo que lo más importante es poder disfrutar estas fiestas, pasarlo bien, disfrutar con familia, con amigos. Como dice el estudio, la mayoría de los chilenos cuando beben lo hacen con familiares, lo hacen con amigos. El chileno no es un bebedor que lo hace solo, generalmente lo hace con amigos. Entonces, disfrutar con seguridad, no pasar por pasos no habilitados, no estar en lugares muy oscuros en términos rurales, pero creo que los peatones también tienen un importante rol en torno a los accidentes en esta fecha. Lo más importante, como te decía, es el tema de la educación, educación y educación. La gente tiene que aprender a tomar, tiene que aprender cuánto su cuerpo es lo que alcanza y también, obviamente, todas estas recomendaciones en torno a comer y beber agua mientras uno bebe. Bien, Pablo Ibáñez, director ejecutivo de Aprocor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en CNN. Gracias a ti, Frecia. Feliz año. Hasta pronto. Bien, y ahí estaba nuestro invitado a propósito de las fiestas de fin de año, el periodo estival que se viene y en general el consumo responsable, ojalá, de alcohol. Siga en compañía de CNN Chile, nos reencontramos pronto.